circuló el mapa de qué comuna ganó cada uno. Sí. Yo lo que hice fue cruzarlo por el nivel de ingreso por comuna, que la Ciudad de Buenos Aires lo publica. Lo terminé estimando porque está publicado hacia finales del año pasado, pero tenés aproximadores de ese indicador, de hecho tenés de orden nacional o de la Ciudad de Buenos Aires, publicado por el orden nacional, así que era bastante fácil de estimar. Hice un cálculo de cuál es el promedio de ingreso familiar en dólares para cada comuna. A ver, vamos a compartir. Fíjate los resultados, es muy interesante. Hicimos un cuadrito muy sencillo. Atención, Manuel, porque ahora te preguntamos, ¿eh? A ver qué lees vos acá. Las comunas me quedan grandes, es decir, no sé cuáles son específicamente, lo tengo que cruzar con el mapa. Sí. Yo te voy diciendo, si querés. Ahora, fíjate, en las primeras 5 sí. ganó el propio Adorni, ¿no? Decíamos, las que por están eso de están, lila. Claro, fíjate, acá está el resultado de Adorni y acá está el resultado de Santoro. De hecho, en alguna quedó el PRO en el medio. Quedó el PRO en el medio. En la 13 nada más. En la 13. En el medio. Solo en la 13. Bueno, son esas comunas que están allí. Fíjate el valor en dólares del ingreso familiar. Va de 2.600 a 2.900. Quiero decirte el promedio, para ser preciso, de esa comuna te da 2.800 dólares de ingreso familiar en ese conjunto de 5 comunas. Vamos a la parte inferior. Menor ingresos. Sí, esto está ordenado por el ingreso de la comuna. Sí. ¿No? Este es el orden. No es el número de la comuna, sino que es este. Es decir, el nivel de ingreso en dólares familiar de la comuna, ¿no? El más alto, el más bajo. Voy a los estamentos o a las comunas de menores ingresos, ganó en todas Santoro. En todas ganó Santoro. El promedio es 2.050 dólares. Bien, y en todas ganó, y ganó, te diría, con bastante comodidad. ¿Qué pasó en el medio? Se las disputan. Fíjate. Pareja. Claro, en el medio, por ejemplo, la comuna 11, 5, 10, 15, 1, donde Adorni promedió 28,5 y Santoro 29,2. Tengo el promedio general. Da prácticamente lo mismo. En esta ganó, fíjate, ganó Santoro. En la 5 y en la 15. En esta ganó Adorni. Gana Santoro. En esta casi empatado, gana Adorni apenas. En esta gana Santoro. En esta gana Adorni. Se la disputan. Es decir, en el medio, bueno, más o menos. Ahora, cuando yo tengo alguna capacidad de ahorro, uno podría decir, ¿con cuánto vive? ¿Con cuántos dólares vive una familia hoy en la Argentina? Supongamos 2.000. Todos estos no tienen cero capacidad de ahorro. Cero capacidad de ahorro. Gastan toda la plata en leche, ropa, cosas. ¿Bien? No les queda un mango. ¿A quién votaron? Ahora, primero quiero saber qué piensa Manuel Zunino sobre esto. Sí. A mí a veces estas cosas me resultan como muy determinantes en términos económicos, que por supuesto puede ser, pero me imagino que las interpretaciones que hace cada familia de lo que le está ocurriendo puede ser muy distinta. Pero Manuel, ¿qué pensás cuando ves esto? Que sin ninguna duda lo económico siempre determina lo electoral, o por lo menos lo condiciona. Lo primero que veo es que las comunas donde ganó Adorni son las comunas típicas del PRO. Claro. Las típicas amarillas. La señora de Recoleta que en 2023 hinchaba por Bullrich y tenía la camiseta amarilla. Y le molestan, lo decía Gabriel, los modos de Milei, pero quería que pierda el kirchnerismo. Fue por Adorni. Ahí es donde avanzó la Libertad Avanza en esta elección. Pero ya había avanzado hace 4 años en las comunas del sur. Y yo sí solo hago un asterisco con lo que dice Hernán. Fíjate que son bastante parejos los resultados entre Adorni y Santoro en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Son mínimas las diferencias. Incluso en la 7 ganó Adorni. Incluso por 0,2, no es un empate, digamos. Es cierto que acá el diferencial del promedio de estos dos es menor que de estos. Y es un fenómeno... Eso es lo que explica en buena medida. Fenómeno que vimos, la penetración de Milei en el sur de la ciudad en 2023, en 2021, en 2023, en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense también. Creo que es parte de un fenómeno que no se termina de explicar solamente por los ingresos. Pero hubo un retroceso acá. Sí, sacó mayor diferencia en Milei en la elección anterior que ahora.
Sí, eso. Acá un retroceso de la... No, y si uno El mira... tema que estamos comparando votó con- elecciones presidenciales con legislativas. Bueno, está bien, son las que tenemos. Con Pasó la lo Libertad mismo. Avanza son las que No, tenemos. no, está en 2021 estaba, pero digo, en un Salta proto Libertad Avanza. en Salta que se vendió como un gran triunfo del mileísmo en la ciudad de Salta, sacó 60.000 votos menos que en el 2023. ¿Sabes por qué? Eso es cierto. busqué Te voy esto? pidiendo, mientras explica esto Hernán, te voy pidiendo la de participación por Claro. comuna, porque les quiero preguntar, cruzando este material también. No, porque se me disparó respecto de esto que vamos a ver ahora. En realidad dije, pará, eran todas amarillas antes. O Claro. sea, ese gráfico que vimos antes, todo era, supongamos, amarillo. Con lo cual no había ganado Santoro. Y dije, ¿qué puede ser el hilo conductor? Es cierto que si yo vivo en Puerto Madero y gano mucha guita, probablemente hay tal vez una tendencia, uno podría decir, a que ideológicamente sienta mayor empatía con los libertarios. Sí, puede ser, es verdad, no es la única variable. Yo en realidad tenía otra intención con ese cuadrito que mencionaba recién, que es anticipar algo que creo que va, y que metió la cola en la ciudad y que creo que va a meter la cola en las próximas elecciones futuras, que es la fragmentación de la sociedad. Yo lo dije un poco provocativamente en si puedo comprar dólares o no. Sí. Si tengo capacidad de ahorro o no. Porque acá hay una cuestión muy importante. El que tiene capacidad de ahorro, cuando va a comprar con su ahorro dólares, compra el doble que cuando asumió Milei. Y el que no llega a fin de mes. Es muy importante esa diferencia en términos económicos. Claro. Es muy importante. Entonces, si yo gano 30 millones, estoy rechocho. ¿Con cuánto vivo? ¿Con 3? ¿4? Bueno, con los otros 25, 26, compro dólares Y y muchos. gano el doble que el año pasado. Pero Esto perdón, estoy ¿qué diciendo. porcentaje de la población gana 30 millones? Digo, ¿cuánta Puse gente un puede número comprar dólares? exagerado. No, ya lo Acá sé, hay un pero proxy. a lo que voy es, ¿qué porcentaje de la población hoy tiene capacidad de ahorro? Hay. En capital ¿Sí? hay mucha. Fíjate que estos son $3.000 de ingreso familiar promedio. No todos votaron a Adorni tampoco. Tampoco digo que todos los que ganan guita tengan que votar a uno o a otro. Lo que digo es que para mí es un gran diferencial respecto de cómo percibís tu situación particular. Esto Manuel sabe más, Sí. pero digo, entiendo que tu percepción de tu vida individual pesa a la hora de votar, y más en una etapa donde es hacer la tuya. Claro. Bueno, acá hay una variable importante. A ver, le quiero preguntar a Manuel cómo cruza esto que cuenta Hernán y que él suscribe, es decir, cierto determinismo económico del pasar económico que tiene cada familia con esto. Porque si no me equivoco, Manuel, corregime, donde menor participación hubo también fue en las comunas de sectores De menores más ingresos, populares si o de querés. menores ingresos. Quiere decir que la lectura crítica de cómo está cada familia en estos lugares no fue hacia una mayor participación en la política ni hacia alguien que exponía un marco ideológico distinto, sino que fue no participar. Claro, el enojo, el cansancio, el agotamiento se terminó transformando en, yo creo, resignación. Nosotros veníamos definiendo este contexto como de cierta resignación con la política que no da respuesta. En los lugares donde hay mayores dificultades, menores demandas satisfechas, hay mayor ausentismo. El tema es que del otro lado, del lado opositor, digamos, si quieren, el espacio de Leandro Santoro, Sí. el peronismo, no logró que retorne ese votante, no logró convencerlo de que era la vía de salida para frenar la crueldad, el abandono, etcétera. Me parece que lo que está faltando es representar a esa gente, está claro. O sea, no fueron a votar porque... Es la pecera donde hay que ir a buscar. Esa es la pecera Y donde pregunta, hay que ir a ¿la buscar. campaña de Santoro estuvo apuntada a esto? Es decir, ¿era una campaña que apuntaba a esta lectura y bueno, y no prendió por razones que quizá exceden hasta la propia campaña? ¿O fue una campaña que estaba pensando más en la zona centro y en los Yo problemas? tendría que conocer más en detalle algunas cosas, pero creo que estuvo muy enfocada en consolidar el voto del centro, que era el que lo hacía fuerte a Santoro. Sí. Imaginaban que con 26, 27 puntos y dividiéndose el voto de derecha entre los Penato y Adorni ganaban, y quizás no hicieron todos los esfuerzos que podían haber hecho, quizás sí los hicieron y no les dieron resultados, Claro. puede pasar, pero creo que se concentró sobre todo en, bueno, la temática del espacio público es una temática, esto que decían antes, de la basura, sobre todo una prioridad del centro de la ciudad. Vas al sur y es el empleo, es la vivienda, son los servicios públicos de la ciudad. Me parece que eran como agendas distintas. Hay 3 ciudades
A mí me resulta esto interesante pensando en lo que viene, porque desde los sectores, si ustedes quieren, desde el campo nacional y popular, hay un temor siempre al techo en función del momento del anti, ¿no? Se hace política desde el anti-kirchnerismo en este momento, pero casi como un genérico. Entonces se buscan construir alianzas lo más amplias posibles para tratar de coquetear con esos sectores que quizá tienen un poco de rechazo, si alguna vez me votarían y me volvieran a dar una opción, pero limitando la profundidad de un programa. Es decir, se hace un poco menos duro el discurso para representar a estos sectores que la están pasando muy mal y se intenta que alguna vez te voten los que te odian. Lo estoy diciendo muy grosero. Ya se está hablando de... Entonces quiero saber si esto es un problema o, bueno, no sé, hay que esperar que con el tiempo esta gente se frustre de tal manera que sí le vuelva a dar una oportunidad a quien le hizo mejor la vida durante mucho tiempo. Sí, es difícil saberlo. Ya se está hablando de un gran espacio donde confluyan Larreta, Lustó, Santoro, medio ese gran centro de la ciudad. Lo que está clarísimo que la aritmética electoral no funciona sumando los votos de los candidatos en elecciones pasadas y te dan un total, ¿no? O sea, que no se agregan esos votos. Me parece que lo que tendría que construir Leandro Santoro de acá para adelante, si le interesa ser jefe de gobierno, es una agenda mucho más cercana a los problemas de los porteños. Tratar de dar respuestas. Santoro también hizo una campaña muy anti. La campaña de Santoro fue el miedo a Milei, el rechazo a Jorge Macri. No, me parece que no se habló demasiado del modelo de ciudad que se proponía. Creo que la campaña del 2023 lo hizo mucho más que ahora. Mariano tiene para cerrar y nos metemos en la elección de Larreta, dale. No, si hay una enseñanza que deja Milei es que hay que perfilarse bien. O sea, que ¿Qué quiere decir perfilarse bien? El tipo no le importó ir a buscar el voto en un lugar en donde él no sabía que no estaba. El tipo dijo, yo soy un cruel, yo quiero terminar con el kirchnerismo, yo los mandriles que les va a sangrar lo que ya sabemos. Es decir, sin ambigüedades. Sobrados, recargados. La enseñanza es que Milei gana y se lleva todo puesto sin ambigüedades. Claro, sin ambigüedad. Él es lo que es. Te puede gustar o no. Pregunta. La audacia yo no diría que es audaz, porque es fácil ser audaz cuando actitud, vos tenés todo Mariano. el poder concentrado atrás. A ver, es una cuestión de, como a lo Fito, una cuestión de actitud. No es una cuestión de actitud, es una cuestión de... Loco, el peronismo, ¿cuánto hace que el peronismo no te presenta un programa de propuestas? ¿Cuánto hace, viejo? ¿Cuánto hace? Ni siquiera tu gobierno durante 4 años, en el momento que Alberto Fernández era presidente, y todo el tiempo decía, no, bueno, el posibilismo, por ahí no vayamos al Congreso con esta ley porque perdemos. Bueno, macho, anda a perder. Bueno, tengo una Mirá pregunta. el ejemplo que te da Milei. Vamos a la ley de base, pierde. Con esto pierde. Tengo una pregunta respecto de eso para la mesa. De la misma manera, una propuesta que es, si vos querés, de confrontación con el capital, con los sectores económicos, ¿tiene el mismo changüí? ¿Tiene la misma inercia para hacer una propuesta que aquel que tiene efectivamente a favor al sector económico? ¿Sabes qué? Hace como 20 años que no se hace. Hacela, hermano. Bueno, cuando se hizo, el kirchnerismo ganaba. Manuel. A mí me pasó estar en una conversación, no voy a decir cuáles eran los actores, y hablaban sobre la cuestión de la vivienda y decían, no vamos a hablar mucho de la cuestión de la vivienda porque el 55% tiene casa propia, pero el resto alquila y la está pasando bastante mal. Me parece que hay que pensar de verdad en los problemas reales de los porteños y hacerlos parte, construir nosotros, un ellos, y hacerlos parte y generar una épica que en esta campaña, a mi gusto, en la campaña de Santoro, estuvo bastante ausente.